Este es el capítulo final de mi serie sobre Fulgencio Batista. Hoy veremos la vida de Batista en Europa, que fue un viaje al exilio en busca de olvido y paz. Los invito a conocer sus rutinas y costumbres, sus últimos escritos y su final, y la operación secreta que Castro planeó para capturarlos antes de que fuera demasiado tarde. Acompáñame en este último episodio sobre Fulgencio Batista. Yo soy Pedro Enrique Pujals y este es mi canal histórico El Tesoro del Presidente. En el vídeo anterior dejamos a Fulgencio Batista surcando el cielo sobre el Atlántico a bordo de un avión Super Constellation de la aerolínea brasileña Varig, alquilado especialmente para escapar de República Dominicana. Nunca más volvería a cruzar el charco en sentido inverso. A pesar de sus múltiples gestiones y su insistencia, los norteamericanos nunca le concedieron visado para que fuera a residir a su casa de Daytona Beach en la Florida. Tras una breve escala para repostar combustible en la isla Santa María, ya perteneciente a Portugal, a las 5 de la madrugada, el avión continuó el vuelo y finalmente, a la 1 de la tarde del 19 de agosto de 1959, el avión aterrizó en Lisboa. Un funcionario del gobierno portugués lo recibió con cortesía diplomática. Señor presidente, bienvenido a Portugal en nombre del gobierno. El funcionario diplomático solicita que le sean entregados todos los pasaportes. Batista había cambiado, ya no estaba preocupado. Al fin se ve libre de la pesadilla dominicana. Está alegre y se le dibuja una sonrisa de agradecimiento. Batista y su comitiva se alojaron durante varios días en el Hotel Ritz, un edificio recién estrenado, todo mármoles grises y relucientes metales, en la suite 533, con una magnífica vista de la ciudad. Mientras los engranajes burocráticos del asilo estaban en marcha. Terminados los trámites, el expresidente, acompañado de su esposa Marta Fernández y sus hijos, se trasladó a las Islas Madeira, donde comenzaría su nueva vida en una especie de destierro, ya que tenía restringida la libertad plena de movimientos. No podía viajar al continente. Si estás disfrutando de este contenido y quieres ver más vídeos como este, considera usar Supergracias. Acabo de habilitar esta opción junto a las teclas de me gusta, compartir, etc. Cada pequeña contribución me ayuda a invertir en mejor equipo, nuevas ideas y más tiempo para crear lo que amas. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hablemos un poco ahora de la vida de Batista en su exilio europeo. La pareja formada por el expresidente y su esposa Marta Fernández se diferenciaba de casi todos los que le rodeaban por su porte distinguido. Batista vestía de modo impecable, siempre de cuello y corbata, trajes grises, serios, más bien de estilo antiguo. Era muy cuidadoso de su persona, tanto en el vestir como en el aseo. Llegaba a ducharse hasta 3 veces al día. En las comidas, Batista observaba siempre rigurosa etiqueta. Presidía la mesa con gran protocolo, y solo en casos de mucho calor se permitía a los comensales quitarse la chaqueta, pero siempre había que usar corbata. El general Batista tenía gran facilidad para devolver todo cuanto comía, y muchas veces, después de comer copiosamente, iba al baño más próximo y vomitaba todo, como los antiguos romanos. A continuación, se lavaba la boca y continuaba con lo que estuviera haciendo. El expresidente consideraba terminada su carrera política. Contestando al respecto a un periodista, le expresó que él ya había encabezado 2 revoluciones, la de 1933 y la de 1952, en las que no se derramó ni una gota de sangre. Había sido electo presidente en 2 ocasiones, en el 40 y en el 54, y consideraba que ya había trabajado suficiente por el engrandecimiento de Cuba y el bienestar del pueblo, y que por consiguiente él ya había cumplido con su deber, y que la lucha por el restablecimiento de la democracia en Cuba deberían dirigirla a otros compatriotas. En efecto, a partir de su salida de Cuba, rechazó involucrarse con los movimientos políticos anticastristas que surgían en Miami, para evitar pugnas y divisiones entre ellos.
Batista era profundamente escéptico sobre el fin del castrismo. En fecha tan temprana como el 17 de febrero de 1959, aún estando en Santo Domingo, se refirió de esta forma a Fidel Castro al periodista Stanford Bradshaw, que lo entrevistaba para el periódico americano Evening Star. Para lograr su fin, no se detuvo ante interés algunos de la nación. Destruyó caminos, centros de trabajo, industrias, zonas de producción, vías férreas, escuelas, hogares y vidas. Comenzó destruyendo y acabará por destruirlo todo. Sorprende la clarividencia de Batista, que en una época en la que todos los cubanos aclamaban y daban vivas a Castro, el expresidente supo ver el futuro de Cuba tal y como está hoy. En su exilio se dedicó a leer y escribir, terminando varios libros en los que resumía sus logros al frente de la isla de Cuba y en los que justificaba su proceder ante las críticas que se le hacían de continuo, tanto por enemigos como por examigos. Estos libros son la fuente en la que se han basado todos los posteriores historiadores que han escrito sobre el tema. Un secretario le mecanografiaba diariamente los capítulos de sus libros. Era una labor de 2 o 3 horas diarias porque cambiaba mucho de opinión y rehacía continuamente las cuartillas escritas. Era un maniático de la sintaxis. Escogía cuidadosamente las palabras, tanto al hablar, él se expresaba muy correctamente, como al escribir. Incluso cuando daba entrevistas a los periodistas, tal parecía que le estaba dictando a un secretario, llegando a sugerirles la puntuación. Aquí una coma, aquí un punto, ahora creo que conviene punto y coma, y así. Su rutina diaria consistía en recibir visitas, hacer largas caminatas después de las comidas, y pasaba la tarde y gran parte de la noche escribiendo y leyendo. Era un gran lector, andaba siempre con varios libros al retortero, y se iba a la cama con ellos, leyendo hasta la madrugada, por lo que se levantaba siempre tarde. Sus hijos se habían reunido con él en Portugal y su educación ocupaba el primer lugar en sus pensamientos. Se preocupó de que todos realizaran estudios en internados y universidades de Suiza, Francia y Madrid. Desgraciadamente, su hijo Carlos Manuel falleció de cáncer en plena adolescencia. En cuanto a los 2 varones restantes y a la niña, todos obtuvieron títulos universitarios y hablan varios idiomas. Sus hijos con Elisa, su primera esposa, todos estudiaron en universidades norteamericanas. Como predijo el expresidente, a medida que pasaron los años, el proceder del gobierno de Castro y su giro abierto hacia el comunismo provocó que se fuera borrando la etiqueta de dictador que como un tatuaje llevaba grabada Batista. Podemos decir que la funesta tiranía de Castro hizo bueno a Batista hasta el punto de que se fueron aflojando las restricciones impuestas a su libertad de movimiento. Se le permitió trasladar su residencia al territorio continental de Portugal, concretamente a la villa costera de Estoril, un tradicional refugio de reyes destronados y exiliados célebres. En su vejez, Batista no fue un viajero incansable, más bien se convirtió en un ser eminentemente casero, hasta el punto que le costaba trabajo desplazarse de su hogar en donde tenía todas las comodidades, y a menudo afirmaba que cada vez que tomaba un avión o un tren, todo su orden se trastocaba. Prefería viajar a través de los libros, su universo era su biblioteca. A pesar de esto, pasó una vez 15 días en París visitando museos y el famoso cabaret Moulin Rouge. España, bajo Franco en aquel entonces, le abrió las puertas en 1963, cosa que Batista aprovechó bastante. Realizaba frecuentes visitas a Madrid y veraneaba en Marbella. Y en estas 2 ciudades tenía residencias alquiladas para quedarse por temporadas. El piso que tenía alquilado en Madrid estaba curiosamente en la calle La Habana. Hay que decir que Batista no realizó inversiones ni compró propiedades en Europa. Los pisos y viviendas que tenía eran todos de alquiler. Quizá porque siempre tuvo la esperanza de que los norteamericanos le dejasen regresar a su casa de Daytona Beach. En muchos escritos dijo que si a Castro le habían permitido ir a la ONU y visitar los Estados Unidos, que por qué a él no lo iban a dejar.
Normalmente viajaba a España en automóvil. La primera vez que lo hizo, llegando a la frontera, la guarnición española le rindió honores militares. El general, siempre sensible a estas cortesías, les dio las gracias y correspondió con largueza para que los militares bebieran a su salud. Desde ese día, cada vez que cruzaba la frontera, los guardias de uno y otro país rivalizaban en saludos marciales y trompetería, para disfrute de Batista, que les daba buenas propinas. Batista visitó en España museos, monumentos y especialmente librerías de segunda mano, buscando libros de ediciones antiguas ya agotadas. Esta relajación sobre las libertades de Batista fue aprovechada por el rencoroso Fidel Castro, quien en 1970 comienza a fraguar planes para secuestrar a Batista en España. A tal efecto, designó a Antonio Tony LaGuardia, jefe de información de las tropas especiales del Ministerio del Interior cubano, como jefe de un grupo responsable de secuestrar al expresidente Batista. Operación 88 fue el nombre clave del comando de oficiales y agentes cubanos con documentación falsa que estuvieron en España siguiendo al expresidente Batista, desde finales del 69 hasta agosto de 1973. Hicieron labores de control e incluso filmaron sus desplazamientos por carretera y en las ciudades. El plan contemplaba interceptar el automóvil del exmandatario, al que inyectarían un potente somnífero y lo trasladarían a una casa de seguridad, y luego su embarque en un mercante cubano que estuviera atracado en algún puerto español y poner proa a La Habana. Esta información aparece en una carta redactada desde la cárcel por su hermano Patricio LaGuardia y que aparece citada en el libro de Norberto Fuentes, Dulces Guerreros Cubanos. Una década más tarde, estos dos oficiales gemelos cayeron en desgracia con Castro y fueron enjuiciados en la causa que se llevó contra el general Arnaldo Ochoa, siendo fusilado Tony LaGuardia y Patricio condenado a una larga estancia en prisión. Algunos investigadores plantean que Tony LaGuardia no tuvo un papel importante en esa misión. Quizá al principio estuvo al frente y después fue destinado a otra. Pero lo cierto es que Norberto Fuentes lo menciona en su libro y se lo atribuye a su hermano. Ya cuando todo estaba dispuesto e iba a ejecutarse el secuestro, la operación secreta fue frustrada por la muerte. Fue el 6 de agosto de 1973. La comitiva de 3 coches de la familia Batista partió desde el Estoril, en Portugal, con dirección a Marbella, en donde tenían la costumbre de veranear. Hacía un calor insufrible que ni el aire acondicionado de los coches era capaz de amortiguar. Las carreteras españolas de aquella época eran mucho más dificultosas que las de ahora. El viaje desde Portugal tomaba muchas horas bajo el fuerte sol andaluz. Finalmente llegaron a Marbella, a la urbanización de Guadalmina, en donde tenían una residencia tipo chalet. El ex sargento era de buen comer, ya lo dijimos, ¿no? Le gustaba disfrutar de la buena mesa y esa noche comió abundantemente, a pesar de las advertencias de su esposa Marta, que sabía que le aquejaba una dolencia cardíaca y los médicos insistían que debía guardar régimen. Después del largo viaje por carretera y la copiosa cena, Batista se fue a la cama. No logró conciliar el sueño. Despertó a su esposa porque se encontraba indispuesto y acto seguido cayó fulminado por un infarto masivo que lo mató en cuestión de 2 minutos. Jamás se había separado de su esposa Marta y murió en brazos de ella. El cuerpo fue trasladado a Madrid y se celebró el funeral en la capilla del cementerio sacramental de San Isidro, en un soberbio día de verano madrileño sin una nube en el cielo. Muchas personas acudieron a arropar a la familia, entre ellas Gastón Vaquero, Rafael Díaz Balar y Sergio Carbó Hevia. Sus hijos cargaron el ataúd hasta la tumba, que compartiría con su hijo Carlos Manuel, su suegra y su fiel ayudante, el coronel Jorge Hernández Vuelta. Con el tiempo, allí han ido a acompañarlo su esposa Marta, fallecida el 2 de octubre de 2006 en West Palm Beach, Florida, en los Estados Unidos, y su hijo Roberto, que murió de cáncer el 12 de enero de 2022 aquí en Madrid.
De esta forma se marchaba el político más polémico e influyente de la Cuba republicana, de la Cuba de la primera mitad del siglo XX. Un hombre que desde la nada escaló peldaños hasta llegar a la primera magistratura de la República. El que entre luces y sombras supo conducir al país por caminos tortuosos entre aciertos y errores, pero evitó el naufragio de la República en los años 30, aquel que constitucionalmente gobernó Cuba en los momentos difíciles de la Guerra Mundial, o aquel que, llegado el momento de los contradictorios años 50, después de dar un golpe militar contra viento y marea, brindó a su pueblo el progreso más grande que la nación cubana jamás haya conocido. En lo personal, se marchaba el amoroso fundador de una familia que le presidió con certeza y con ternura. Nací en Manhattan de madrugada, hijo de Fulgencio Batista Zaldívar, el político cubano, y de Marta Fernández Miranda, cubana, hija de gallegos por parte de padre y madre, rodeado de mucho amor, bla, bla, bla. Cuando le preguntaron a Batista el 1 de enero de 59 cómo veía el porvenir inmediato de Cuba, contestó rápidamente: como tenemos que verlo todos los que amamos a nuestro suelo y queremos a nuestro pueblo. Rojo por la sangre que han anunciado derramar y la que habrá de derramarse, y negro por el luto que ha de enseñorearse de la nación. Lo dijo con claridad el 1 de enero de 59. Los últimos días de Batista, hay varios libros que ya la figura de Batista empieza ya a... Pues la gente está como más interesada, ¿no? Y las nuevas generaciones también. A raíz de las publicaciones de mi padre también en las redes sociales, hay gente desde Cuba que nos escribe, gente joven, que nos pregunta. Yo quiero saber, yo quiero entender, aquí hay algo que falla, hay algo que falta que no nos están contando. Esto es la Feria del Libro de Madrid, que le dejaron salir, nada más diagnosticarle el cáncer de páncreas, le dejaron salir del hospital para firmar el libro. Entonces ahí acabábamos de salir del hospital para firmar y luego volvimos al hospital. Eso es en septiembre. En la anterior foto, esos somos hijas, nietas y bisnietas de Batista, en España, en una reunión. Sí, como hay 3 generaciones. Ahí hay 3 generaciones. ¿Sientes cubana? Hombre, por supuesto. ¿Así? Pero nunca has estado en Cuba. No, pero soy hija de cubanos, entonces tengo sangre cubana. O sea, no he estado en Cuba y ojalá, y tengo unas ganas tremendas de ir a Cuba. Pero no sé cuándo iré. Claro, y menos en estas circunstancias, claro, ¿no? Hasta aquí esta serie de vídeos sobre la vida y desempeño político del cubano Fulgencio Batista. Batista no solo fue derrotado, sino que la propaganda adversaria se ha ensañado en su reputación de hombre y de gobernante, menoscabándolo ante la opinión pública internacional. Pero creo que Fulgencio Batista no fue en ningún caso la caricatura que el castrismo y sus simpatizantes forjaron en torno a su figura. Ojalá estos vídeos les sirvan a los que los vean para ir más allá del maniqueísmo que caracteriza la historiografía cubana y les permita conocer un poco más al personaje y a la situación pasada y presente de Cuba. Si este contenido te pareció valioso, por favor déjame un like. Y si quieres apoyar este esfuerzo independiente, puedes usar la nueva opción Super Gracias que acabo de habilitar esta semana. Deja tu comentario, comparte este vídeo y sobre todo cuestiona, investiga y piensa por ti mismo. Gracias por acompañarme y hasta luego.